Estamos en vivo. Excelente, muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, madrugada. No sabemos en qué momento estará usted conectándose a esta transmisión, pero sabemos que se va a quedar porque a todos nos encanta que nos cuenten historias y sobre todo que nos cuenten esas historias que hay detrás de las historias que ya se convirtieron en un libro. Mi nombre es Alejandra Flores y estoy muy bien acompañada porque, bueno, hoy vamos a tener una entrevista particular. Vamos a saludar primero a Emilio Calderón, que también es editor de Librélula Editores, que nos acompañará para esta entrevista. ¿Cómo estás, Emilio? De maravilla y encantado de estar aquí con el día de hoy con Emanuel, que ya presentarás tú muy bien, pero fabuloso por tenerlo aquí con nosotros y presentar su libro. Y bueno, nosotros también, ambos contentísimos de que Emanuel Valdés esté por acá. Obviamente, cada uno está en un lugar distinto, pero Emanuel particularmente está en Playa del Carmen, mientras nosotros estamos en Cancún. Así que se siente como diferente cuando estamos todos en la misma ciudad, pues bueno, tiene como su magia, pero cuando estas cosas hacen que se reúnan dos ciudades distintas, pues se siente muy bonito. Así que muchas gracias, Emanuel, por conectarte y permitir que conversemos un poco acerca de tu libro, La espalda de Sumas. Bienvenido. Gracias a ustedes también. Muy bien, pues cuéntanos, vamos a comenzar como desde el principio. La idea de esta entrevista para ti y para el resto de las personas que nos escuchan es ahondar un poquito en todos esos procesos creativos. ¿Qué es lo que ocurre antes de que el libro llegue a una imprenta y después a un lector? Así que cuéntanos un poquito sobre la historia que te llevó a comenzar a escribir. Esta es tu primera novela publicada. Tú más bien te dedicas al baile, a hacer coreografías, a estar en un escenario. Cuéntanos un poquito de ti y de cómo te acercas a las letras. Bueno, yo ahora me dedico a bailar un poquito, ya bailo menos que antes. Hago entrenamientos personales y estudié teatro. Entonces, ya desde cuando estaba en la escuela, me tocó escribir algunas cosas, pequeños cuentos que terminaban siendo improvisaciones escénicas y escribir también algunos textos dramáticos como tal para la escuela o para el trabajo ya como actor. Entonces, desde aquella época ya tenía la espinita de algún día voy a escribir una novela, aunque eso significaba pues un reto mucho más grande que después me di cuenta que no tenía mucho que ver con el asunto dramático, por así decirlo. Desde allá empezó. Así empezó y creo que cuando uno comienza a escribir tiene aliados como muy, muy importantes. A veces son los amigos, a veces son primero los peluches, ¿no? Los amiguitos que tenemos ahí, a los que les damos ánimo con nuestra imaginación. Pueden ser muñecas, muñecos, peluches, es decir, tenemos nuestro foro. Pero a veces son los amigos y otras muchas veces son nuestros papás. ¿Quiénes fueron tus primeros escuchas, tus primeros lectores? Mis primeros lectores, mis papás. Escribía cuentos, ellos decían que eran cosas muy raras y sí, ahora que los leo, sí pienso, bueno, qué raro está todo esto. A veces me dan ganas de darles como más forma y más estructura y que se conviertan por ahí en algún compendio de cuentos. Ellos leían todo porque pues eran a las personas en las que confiaba, a las que tenía cerca y además les gustaba, incluso de vez en cuando preguntaba si no había escrito algo más para chutárselo. Y bueno, terminé escribiendo esto que hace rato me preguntaste y no te contesté. Sí, es mi primera novela. Me encanta la idea de imaginar a ese jovencito compartiendo lo que acaba de escribir y creo que esta primera intentona, este acercamiento a la lectura y también a la escritura, lo que nos hace es hacer un contacto con nuestra imaginación, con estas, digamos, territorios o personajes que surgen de nuestra fantasía. Entonces, me gustaría preguntarte sobre si siempre has sido tan imaginativo y si nos fuéramos un poco a esta infancia, ¿qué imaginabas? ¿Qué clase de historias contabas?
Sí, yo creo que siempre he imaginado muchísimo, incluso, no sé, mi abuelito, el papá de mi mamá, alguna vez me dijo que cuando yo le preguntaba las cosas, él creía que yo ya sabía la respuesta, pero que me gustaba escuchar la historia. Y sí, muchas veces yo ya sabía cómo ocurrían las cosas o cuál era el resultado de lo que yo preguntaba, pero me gustaba mucho escucharlo de alguien más. Mi abuelita le encantaba contar cosas de espantos, ella era feliz contándome cosas de espantos y eso me despertaba muchísimo la imaginación, cosas sobre todo de las brujas, de las apariciones en los pueblos, de los gatos negros, entonces todo eso me despertaba. Quizá por eso también mis primeros textos tenían que ver, pues eran un poco bizarros, eran cosas que se enfocaban en algún elemento cotidiano, pero de repente iban a eso extraordinario que ocurría en las historias de terror de mi abuelita, ¿no? Me acuerdo mucho que uno de mis primeros cuentos ya no estaba tan chiquito, yo creo que estaba por ahí de la final de la secundaria, inicio de la preparatoria. Tenía que ver con dos personas, adultos mayores, que recién se conocían en un geriátrico y se daban un beso. Y entonces a partir de ese beso había una lengua que empezaba a crecer dentro de uno de ellos. Y todo de lo que iba el cuento era sobre por dónde pasaba la lengua y todo lo que los dos tenían como tren de pensamiento mientras no podían separarse. Y de eso iba. Ya luego te lo voy a mandar para que lo leas. Está increíble. O sea, ya me hiciste yo que me pusiera como a imaginar y creo que ese es un gran elemento que como infantes deberíamos, infantes que ya crecieron, que deberíamos de conservar. Nosotros vamos al cine porque queremos que nos cuenten historias que nos hagan imaginar cosas o leemos historias porque queremos que nos ayuden a imaginar. Pero creo que el gran trabajo de estos dos recursos, estas dos herramientas, es que nos hagan imaginar nuestras propias historias, que nosotros podamos como espectadores pasar de solo este ser pasivo que observa y recibe a generar historias. Por eso es que estas entrevistas me parece que pueden ser como muy alentadoras, porque finalmente yo así suscribo que todos somos escritores, que ya que conocemos el código, tenemos en nuestras manos las herramientas para empezar a verter en todo esto que surge en nuestra imaginación en una página en blanco y eso, transformarla en territorios para habitar con nuevos personajes y por supuesto con muchos más lectores que uno mismo que escribe. Entonces, pues me gustaría, no sé, Emilio, si quieres hacerle alguna otra pregunta de estas áreas de, pues de los primeros pasos en la escritura para que después pasemos ya a cómo fue que llegó a esta novela. Bueno, tú mencionas que hacías cuentos de chico y pensaste en eventualmente hacer la novela. ¿Cuándo te diste cuenta que ya era el momento de escribir la novela? ¿Qué fue tu detonador para decir, esta es la novela que quiero escribir y ya estoy listo? Pues como muchos años después. No, lo que pasa es que estos cuentos, algunos en mi cabeza iban a ser historias muy largas, iban, según yo, a terminar como una novela. Y después, ¡pum!, terminaban rápidamente, no encontraba como más material para que la producción fuera mucho más larga. Y algunos ni siquiera acababan, se quedaban como en pequeños pues, escritos que no iban a ningún lugar. Le contaba alguna vez a Alejandra que encontré esos escritos porque yo soy de guardar todo, los diarios, el papel, todo lo que escribía, y los puse sobre la mesa y pensé que quizá si los volvía a leer, ahora sí me daban para seguirlos escribiendo. Y sí, por ahí encontré algunos que me parecieron interesantes y fueron con los que decidí que me tenía que sentar y escribir. Pero pues pasaron, no sé, 30 años, hasta que un día ¡pum!, dije, bueno, creo que ahora sí ya vamos a escribir la novela, que en el inicio yo creía que era a partir de esos textos incompletos y empecé a partir de ahí, pero después cambió muchísimo. Ya hay muy poco de esos textos en este libro. Claro.
Ahora, cuando pensamos en la creación de una novela, hay muchas maneras de llegar a ella. Como dices, en este caso fue a partir de textos que ya tenías previamente trabajados y que te llevaron a el ejercicio de sentarte y revisar y comenzar a arrastrar la pluma. Pero hay historias que también tienen como mucha realidad, historias que van como reuniendo los pedacitos de vivencias que hemos ido acumulando a lo largo de la vida. Obviamente, cuando se trata de una primera novela, pues muchos de esos datos autobiográficos o experiencias personales, pues se van metiendo también en la historia. ¿Hasta dónde crees que estas vivencias han alimentado este primer encuentro con las letras? Yo creo que bastante, porque cuando ya tenía yo mi primer bosquejo, por decirlo de alguna manera, pensaba que había situaciones que necesitaban ser mucho más extraordinarias para que funcionaran. Entonces las leía y pensaba, se parece mucho a lo que me contó alguien que pasó o se parece mucho a lo que me pasó a mí. Y entonces sí me daba un momento de pensar, ¿qué de todo esto de verdad puede ser interesante? ¿O a qué le puedo poner yo de mi cuchara un montón para ver si se vuelve como un detonante de la siguiente acción? Y pues así empecé a poner mucha atención en lo que me pasaba, en lo que le pasaba a la gente. Yo les contaba que me volví medio un stalker ahí en el Facebook porque alguien ponía de, me pasó esto. Y entonces a veces yo ponía guardar la publicación y de vez en cuando regresaba para leer los comentarios o para fijarme en el perfil de la persona y decir, ya resolvió esto, ¿cómo lo resolvió? Y luego yo decía, no, lo resolvió muy fácil, más bien yo voy a crear un problema de eso y voy a hacer esto otro para resolver. Había ocasiones en que la historia que contaban sí se volvía algo como muy mágico, que decía, ay, qué loco, yo no me la iba a esperar por ese lado. Y retomaba eso y luego pues mi trabajo era transformarlo un poco en lo que le pasaba a los personajes que yo había escrito, ¿no? Ujú. Entonces, sí, de ahí de la vida real, no solo mía, sino de la gente que me rodeaba o de los que son amigos míos en las redes sociales, empecé a jalar información. Entonces, Qué sí se vuelve. maravilla. Qué maravilla, porque si hay algo que también tenemos claro es que me acuerdo de unas playeras que decían, cuidado, soy escritor y cualquier cosa que me cuentes puede aparecer en un cuento. Entonces, sí, aquí esto de de las redes sociales, de poder introducirse a las historias ajenas, con este cuidado también de no que no se enteren que somos tan chismosos, pero bueno, ahí están las historias, puede ser un gran recurso. Yo creo que Emilio se va a sentir muy identificado contigo en este sentido, porque él es de esos que se van a las cafeterías y comienzan a observar a las personas. Pero cuéntanos un poco tú, Emilio, cómo reúnes esas historias y cómo lo vives, porque creo que eso también es interesante para los que empiezan a escribir. ¿Dónde cachan las historias? Las historias se cachan en todos lados. Hace años estaba yo en una cafetería y de repente me di cuenta que había una chica que tenía unos audífonos así grandotes y me llamó mucho la atención. Entonces me empecé a fijar en cómo era su vestido, que venía como degradado de azul a blanco, y qué traía, dónde estaba la bolsa, cómo tenía las cosas, y agarré mi cuaderno y empecé a escribir, a describirla a ella. Dije, este seguramente va a ser un personaje que voy a utilizar en otro momento. Y hace unos días venía yo de la Ciudad de México y en el aeropuerto vi a un personaje que me pareció también muy interesante. Una mujer oriental, totalmente vestida de blanco, pero así como con pantalones, pero traía una especie de blusón blanco encima y un sombrerito negro.
le tuve que tomar una fotografía para incorporarla en alguna otra cosa posteriormente. Entonces sí, las historias salen de todos lados, de conversaciones, propias o escuchadas, o de cosas que vemos en la televisión, de cosas que leemos. Somos la mezcla de todo eso, ¿no? Y de ahí es de donde surgen nuestras historias. Me encanta, me encanta, me encanta. Me identifico con ustedes. Pienso en este ejercicio que nosotros hacemos en Librélula Editores cada vez que comenzamos con un taller y que tiene que ver con entender qué es este modo escritor, qué es este modo lechuza, como le llamamos. Y en este modo lechuza es aprender a observar, aprender a hacer del instrumento, que no solamente es el ojo, sino también el oído, el gusto, el olfato y toda la piel, ¿no? Porque vamos sintiendo frío, calor, estremecimiento, a lo mejor algún olor nos transporta a cierta situación. En fin, vamos cazando momentos, instantes, algo que de alguna manera va a introducirse en nuestras historias. Caminar en modo lechuza es parte de los ejercicios que nosotros hacemos y que seguramente, aunque así no le llamara Emanuel a sus momentos de pesquisa creativa, también así le funcionaban. De todos esos momentos, yo les llamo también los momentos Milky Way, es decir, los momentos wow, los momentos de esto tiene que estar en mi novela. ¿Qué es lo que tú detectas que sucedió? Así como para irnos centrando en los pildoritas de los contenidos de esta novela. ¿Qué recuerdas que te hayan resultado así de, esto sí lo meto en mi novela? Esto va a estar ahí. Yo creo que algo que tiene que ver un poco con esa portada. Yo te conté que cuando estaba leyendo esos textos, entre los textos encontré un escrito que no estaba con mi letra. Entonces, ya que lo leí, descubrí que era. Y era la transcripción que yo le había pedido a alguien que estaba cerca y podía escuchar lo que me estaban diciendo, de lo que se supone que yo tenía que hacer como un acto psicomágico para una lectura de cartas del tarot. Y entonces pensé, sí, alguna vez intenté hacer este acto psicomágico y no lo terminé porque era bastante complicado. Entonces supuse que todos estos años después no tenía como tanto sentido hacerlo porque era para resolver un problema que estaba 10 años atrás. Y entonces decidí que uno de los personajes lo iba a soñar y que a través del personaje, pues yo lo hacía. Se acababa. Lo transformé porque no es el acto psicomágico como tal, pero lo llené de muchos elementos más para que de verdad fuera un sueño. Y esos elementos que le puse como extra tenían que ver con los personajes en el libro. Entonces empezaba a agregar elementos que empezaban a volver como mucho más folclórico el acto psicomágico. Es mucho más sencillo de lo que terminó siendo esa historia dentro del libro, pero me interesaba que fuera todo un sueño, algo que era para mí un sueño en el momento en que me dieron el acto psicomágico, pero que no lo hice. Que creo que además es un momento muy importante para ti y para tu historia. Es decir, una es la historia que podemos leer en el libro, pero también hay otra historia, que es la historia del autor y sus búsquedas, que a lo mejor podría no estar tan explícito dentro del libro, pero que podemos intuir y sobre todo valorar cuando conversamos con el autor. Y entonces a mí esta parte de la historia me gusta mucho, de esta historia detrás de la historia, porque tiene que ver no solamente con los sueños oníricos de estas, digamos, este capítulo en específico que nos introduce a un sueño, sino esta referencia de yo soñé con conocer a alguien y tuve que hacer un viaje y entonces me regaló un acto psicomágico. Entonces, pues para que no lo cuente yo y lo cuentes tú, cuéntanos un poco qué fue lo que soñaste algún día y cómo fue que llegaste a París. Pues en mi etapa estaba en la prepa más o menos. Me gustó siempre el cine, pero en la prepa veía muchísimas cosas surrealistas. Pues me encantaba el cine surrealista y pasaba de una película a otra así diario. Todavía veo mucho cine.
Entonces, de repente apareció Santa Sangre, que es una película de Alejandro Jodorowsky de hace muchísimo tiempo. Y pensé, ¿y este quién es? Me encantó la película. Salté así al videoclub porque había que ir que era el videocentro, todavía no existía el Blockbuster. Y encontré algunas otras películas y las vi. Y después una amiga me dijo, ay, el hombre escribe. Y ahí me voy a los libros. Leí un par de libros de él que eran historias, novelas, como Albina y los hombres perro, que me encantaba. Y entre esos libros apareció Psicomagia, que era un rollo enfocado al esoterismo, a la lectura del tarot, al árbol genealógico y que tenía como su enfoque en resolver problemas a través de lo que el autor creía que eran nuestras creencias. El autor era Jodorowsky, entonces yo pensé, necesito que alguna vez él me lea las cartas. Y ahí me tienes buscando dónde. Ahora me dijeron que vivía por un tiempo creo que era Lima. Mandé un correo a la dirección del libro, nadie me contestó. En ese tiempo el internet apenas empezaba y entrabas a estos blogs y tenías que buscar en las páginas. Y alguien en uno de los comentarios que se hacían colocó, Alejandro lee las cartas en París. Entonces ahí me tienes investigando en qué café encontré el café. Hice una llamada al café, yo muy atrevido, hasta el café, y me dijeron, no, sí. Para entonces yo hablaba un poquito de francés. Después lo corroboré a través de una amiga, pero eso fueron muchos años después también. De hecho, ya vivía en Playa y una amiga mía iba de viaje. Le comenté, bueno, ¿puedes checar si él hace esto en París? Me dijeron, sí, lo hace una vez al mes, los miércoles. Y entonces yo me puse a juntar dinero para ir a mi viaje a París para que me diera mi acto psicomágico. Lo logré, llegué a París, voy, lo primero que hice al otro día, llegué, fui al café, me dijeron, sí, viene el miércoles, pero funciona así. No le lee las cartas a todos los que llegan, ni siquiera tiene que ver con el orden, es un asunto de suerte. Entonces llegas, hacemos una tómbola y él le va a leer las cartas a 20 personas. Las otras 20, pues gracias por participar, vuelvan el miércoles que entra, pero dentro de un mes, porque las leía una vez al mes. Entonces, pues me la pasé desde la mañana de ese día ahí esperando el momento en que hicieran la tómbola y todo. Y sí, ocurrió que mi número salió, tuve la suerte de que me las leyera y cuando acaba el acto psicomágico, lo que piden como un pago a cambio del acto psicomágico es que alguna vez tú les envíes un correo o les escribas un mail diciéndoles qué te dijeron que tenías que hacer, cómo lo hiciste y qué pasaba contigo, si se había resuelto o no el acto psicomágico. Entonces todavía tengo pendiente encontrar la dirección a la que tengo que mandar este libro para decir, bueno, no lo hice físicamente, pero el acto psicomágico está ahí, aunque sea 12 años después, porque eso pasó hace 12 años. Y Ay, así es como llegué a incluir el acto psicomágico en el libro. está bien, bien bonita la historia porque además es como una historia que todavía continuará, porque no es algo que ya se haya cerrado, sigue un poco abierto. Obviamente cuando este libro llegue a manos de Jodorowsky, porque así va a ser, pues ya tendremos una historia o un final que ponerle, o quizá un continuará también, no lo sabemos todavía. Incluso las cartas te dicen que ya viene otro libro, así que bueno, pues no sabemos. Vamos a Allá. preguntarle o a dejarle la palabra a Emi porque seguramente tiene alguna otra pregunta para ti, pero yo me quedo encantada y con mucha, digamos, alegría por esta anécdota que está detrás de tu proceso creativo, porque me parece que todos los seres humanos tenemos sueños y que dice mucho de nosotros cuando esos sueños se logran alcanzar. A veces tiene que ver con nuestra disciplina, otras veces con el azar, pero siempre con nuestra intención. Así que bueno, celebro mucho que te haya sucedido eso. Emi, te dejo la palabra. Bueno, para mí, esta parte es nueva para mí, no sabía del acto de psicomagia, entonces me parece muy interesante. Eh, pero yéndonos otra vez a tu libro y a tu proceso,
¿En qué momento decidiste tú o qué fue lo que te inspiró a escribir este libro en particular? Bueno, estábamos ya de lleno en la pandemia. Ya estábamos con lo del COVID. Acababan de pasar, yo creo que los tres primeros meses de encierro. Y yo, igual que todos, creía que ahí se acababa y que ya regresábamos a trabajar. Pero pues no, de repente dijeron, no, nos vamos a estar otro mes. Y cuando aumentaron uno más, yo la verdad me la pasaba viendo películas sin mayor preocupación, así de, bueno, pues que se acabe la pandemia cuando se tenga que acabar, mientras no me falten películas. Pero también me pasó como algo tengo que hacer, no puedo estar aquí ya 3 meses sin hacer absolutamente nada que no sea ver películas, ¿no? Y en ese momento fue que saqué todos esos textos y dije, bueno, ¿por qué no te pones a escribir eso que llevas años y años diciendo que vas a escribir? Y fue cuando lo decidí. Dije, bueno, cada día, por lo menos una hora, te vas a sentar, vas a tratar de ordenar o de escribir o de pensar. Al inicio me costó trabajo porque sí me quedaba literalmente la hora con la pluma en la mano, así de, bueno, a ver si viene alguna idea. De repente sí, entre lo que veía, lo que escuchaba, decía, por aquí va. Y otra vez me quedaba ahí. Entonces creo que la pandemia me detonó un poquito entre el tiempo libre que tenía y de entre ponerse a limpiar la casa y sacar todo ese material que dices, bueno, nunca lo acabé, se quedó a medias. Y sí, me despertó la espinita de no puedes dejar esto para cuándo, ¿no? Ya pasaron todos estos años desde que estabas en la preparatoria que escribiste esta hojita y que no acabó en nada. Entonces, eso me detonó muchísimo. Tener el tiempo, encontrar esos textos y literalmente no saber cuándo íbamos a volver a la vida normal. Así es que dije, bueno, si lo acabo antes de que salgamos a trabajar de nuevo, está padre, y si no, por lo menos ya agarré carrera y lo voy a terminar, ahora sí, sí o sí. Que terminó siendo así, porque como 6 meses después ya regresamos a la vida normal, pero ya iba bastante encarrerado y más o menos fue cuando los encontré. Dije, ahora ocupo que me ayuden porque ya no sé para dónde jalar. Y ya fue ahí. Sí, recuerdo muy bien nuestra primera sesión, nuestro primer encuentro y lo importante que fue para mí entender que esta era una historia muy pertinente, que es una historia que no solamente estaba escribiéndose dentro de un momento tan importante en la historia de la humanidad, no solamente en nuestro presente, sino lo que va a ser para el futuro de la humanidad regresar a. ¿Te acuerdas de ese 2020 y su pandemia? Entonces yo decía, este es un registro casi testimonial de lo que puede ocurrir en una pandemia. Me parecía absolutamente pertinente y me encantaba que además fuera una historia de amor, una historia de encuentros, de búsquedas y que además fuera una historia entre dos hombres que se encuentran y que deciden estar juntos. Entonces, bueno, ya les estoy spoileando un poco, pero yo me quedé muy fascinada. Tenía todavía algunos detalles que teníamos que trabajar, pero cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia cuando nos encontraste y con todas las tareas que te pusimos a hacer. Pues para entonces todavía creía que era muy fácil. O sea, si mal no recuerdo, tenía el texto según yo terminado y tenía muchísimas ganas de que alguien lo leyera y me dijera si sirve o esto no sirve para nada. Entonces lo intenté con muchos amigos, pero nadie lo leía. Todo el mundo me decía, ay, no tuve tiempo. Y después dije, bueno, vamos a hacerlo como más profesional. Igual de alguna manera queremos que termine bien. Te encontré, hicimos esa videollamada donde me dijiste, bueno, no necesito leerla toda, necesito leer como una partecita y así te voy a decir más o menos si lo que escribes puede funcionar o hay que trabajar mucho más o si ya está como en algún punto en el que podamos ayudarte para avanzar. Y entonces así te lo mandé y después me regresaste como un montón de tareas. A mí se me hacía así como una lista de, ¿y todo esto qué es, no? Además, había cosas que no entendía, que decía, creo que te hice varias llamadas para preguntar, bueno, ¿me explicas esto? Porque ni sé qué es, ni lo encuentro en internet, ¿no?
Y entonces fue cuando me di cuenta que no iba a ser tan fácil como creía. Tú me comentaste, ay, en 30 días ya está, y pasaron 4 meses. No sé si tú pensabas que ya no volvía, pero yo estaba muy entrado corrigiendo y me parecía que era así infinito. Decía, bueno, ¿en serio hay que corregir todo esto? Porque además lo que yo te mandé los 2 primeros capítulos, pero tú me dijiste que lo que te tenía que devolver ya era el libro completo, pero con todas las correcciones que me habías pedido. Entonces iba yo así, capítulo por capítulo, y pensaba, no voy a acabar nunca. O sea, le devolveré el libro el año que entra. Y sí, me tardé como 4 meses y ya te mandé por ahí un mensajito de ahora sí ya acabé. Pero pues era como el principio, todavía vino un montón de cosas más. Ya acabé de empezar, decimos Ya acabé de, nosotros. sí, hubiera sido esto, ya acabé de empezar, porque se alargó como todo un año. Sí, prácticamente. Y no es por asustarlos, pero la verdad es que cuando uno trabaja, en particular nosotros, ¿no? No voy a hablar por otras editoriales, pero cuando nosotros trabajamos un texto, lo hacemos de la mano del autor. Es decir, no queremos que pues solo nos suelte el texto y nosotros pongamos todas las comas y todos los puntos y que arreglemos todos los diálogos. No, a nosotros nos importa que el autor comprenda cuáles son los cambios, por qué se hacen y que así mejore su escritura, porque eso va a permitir que para la siguiente vuelta, el siguiente libro, la siguiente publicación, ya esté todo más entendido y sea mucho más fácil hacer el trabajo, pero además sea mucho más rápido. Entonces, bueno, aprovechamos ese momento como de formación para que el autor vaya avanzando en esas áreas de oportunidad. Ahora, sí recuerdo, y esto me encanta decirlo, que Emanuel es de los más disciplinados, porque yo le decía, mira, cuidado con las comas, hay una serie de reglas de puntuación referentes a las comas que te estás saltando. Entonces, mira, por ejemplo, la aposición explicativa. Y entonces nos costó un montón de trabajo como que nos cayera el 20 que era eso. Y muy disciplinado, se puso a investigar en internet, empezó como a ver cómo eran las estructuras de las novelas, cómo se separaban unas escenas, o sea, fue muy consistente, no solo se dejó, digamos, acompañar por lo que nosotros le decíamos, sino que él buscaba también otros referentes y comenzó a profesionalizar su manera de escribir, lo cual me parece no solamente valioso, sino ejemplar, porque eventualmente uno puede como editor acompañar ciertos procesos, pero el trabajo verdadero está en el autor. ¿O tú qué opinas, Emilio? Cuando el texto finalmente llegó a mí, ya estaba mucho más limpio que la mayor parte de los textos que normalmente recibimos. Entonces sí, era también un placer corregirlo porque era muy poca la corrección que era realmente necesaria, ¿no? Entonces, y la historia ya estaba perfectamente bien hilada y ya tenía todos esos detallitos que muchas veces nos topamos al principio, ya estaban resueltos. Y sí parecía como si fuese un autor ya mucho más consumado. Entonces era muy padre leer este texto, que fue mi primer acercamiento al texto, pero ya era el segundo, ya lo habías visto tú, ya había pasado por ti primero, Ale. Entonces sí. Sí, y además eso creo que también es importante. A mí, a Emanuel le tocó vivirlo de esa manera y creo que también es algo que a nosotros nos gusta decir o aclarar, porque cuando llega a nosotros un libro o un manuscrito, nos gusta como pimponearlo, ¿no? Es decir, a veces trabaja toda la primera versión Emilio o trabajo yo toda la primera versión y ya después como editores nos vamos pimponeando. A ver, vamos a ver ahora la corrección de estilo, la corrección ortotipográfica, vamos revisando galeras, vamos tomando como estas otras decisiones editoriales juntos, pero sí pasa por 2 ojos, sí pasa por 4 manos, sí pasa por 2 cerebros, o bueno, un cerebro grande que es el de Emilio y el mío que es la mitad. este, cerebro y medio, digamos. Pero sí, con mucho corazón. Lo que no le pongo es cerebro, le pongo el corazón. Y entonces el resultado termina siendo algo
que, que permite que el autor se pueda mirar desde un lugar mucho más sólido. Porque, digamos, nuestro acompañamiento como editores, y Emanuel dirá lo que le toca, pues es eso, hacer un acompañamiento muy humano, que esté siempre muy apegado a lo que el autor quiere decir, pero que lo pueda decir de la mejor manera. Pero bueno, vamos a dejar que Emanuel, perdón, nos diga cómo le fue con sus editores. Me fue bien. Me parecía muy interesante cuando te salías un poco de tu papel de editora, porque a veces eras muy la editora y decías las cosas como técnicas y de vez en cuando te detenías como a preguntarme, no sé si de manera personal o también como editora, pero como de por qué está eso ahí, ¿no? O sea, esto no, la pregunta no iba en relación al texto como tal, sino a por qué aparecía eso en el texto. Quizá porque Claro. no terminabas de entender así de, y esto que tiene que ver con lo que acabamos de leer. Entonces, sí, ya me tocaba a mí explicarte de, mira, es así. E incluso con Emilio me pasó también alguna vez, ¿no? Con algún título, por ejemplo, de un capítulo, de ¿qué hace el título del capítulo ahí puesto de esta manera? Y ya yo les daba la historia del contexto. Y era padre para mí pensar que, mira, se fijaron en esas cosas que pues igual y nadie se va a fijar, ¿no? Que a nadie le van a interesar. Y estaba muy padre saber que sí alguien había puesto atención en eso, más allá de las cosas técnicas que implicaba escribir una novela. Contigo había como mucha plática y estábamos como, alguna vez parecía como el chisme mientras corregíamos, pero después entendí un poquito que era para que yo me fuera dando cuenta de qué cosas servían o qué cosas podían no servir, ¿no? Me gustaba que me pedías, pues no sé si permiso o de vamos a cambiar esto así, ¿no? Y sí había veces que yo lo leía y pensaba, no, pero ¿por qué lo vamos a cambiar así? Nunca hubiera dicho eso este. Y ya Ujú. luego me explicabas, me encantó cuando me dijiste que no lo editábamos para mí, que era algo que me costó trabajo entender, como que el libro no estaba siendo editado para mí. Y dije, pues sí, yo sí lo entiendo así, ni la ocupaba para esto, ¿no? Yo ya lo entendía así como lo había yo escrito. Y me cayó el 20 de, lo estamos trabajando para que alguien entienda el desmadre que yo escribí. Y entonces, como que en esos momentos me daban como la luz de, pues entonces va por ahí. Que incluso así, o sea, ya entendiéndolo, me costaba mucho trabajo, entonces también como hacer para allá y decir, ay, seguro que se entiende mejor, porque a mí me hubiera gustado que dijera esto, pero sí también me ponía en el papel de, bueno, para mí esto otro tenía mucho sentido, pero quizás sí para la gente cuando lo lee no iba a caerles el 20 de lo que de verdad era. Y eso me gustaba, entonces que empezaba yo también a encontrar como la manera de autocorregirme, decir, bueno, tú lo entiendes, pero pues no, todos los demás que no están en tu cabeza no van a saber por dónde si no agregas eso que te dijeron o te dejas cambiar un poquito. Alguna vez te dije que había quedado más bonito algo que tú me habías mandado. Dije, ay, sí, parece que lo escribí yo, pero yo que lo escribí sé que hay cosas que cambiaron y me gustan más que aquella otra versión. Una de las cosas por las que Ale y yo trabajamos como lo hacemos es precisamente porque cuando ustedes dos trabajan un texto y yo no sé absolutamente nada de él, yo entro con ojos frescos, con ojos limpios, sin saber de qué se trata el texto y ahí es donde podemos ver si yo lo entiendo, que no tengo contexto alguno, Ujú. entonces, ok, va más allá y si hay algo que a mí me está haciendo ruido, ok, entonces ya vamos con esa siguiente parte. O al revés, si soy yo el que trabaja el texto de inicio, cuando llega con Ale, ella está en blanco, no sabe nada del texto y entonces podemos ver esa parte, a ver si a ese lector de primera mano ya le está llegando el texto después de que ya hubo un trabajo entre autor y uno de los editores, ¿no? Entonces, también por eso es que nos gusta trabajar así, con uno ciego y el otro viendo todo el proceso. Sí, 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 sí. eso estaba padre. De hecho, a mí me emocionó mucho la primera vez que me dijo, Ale, vamos a mandar el texto a Emilio. Yo sabía de tu existencia, pero jamás había platicado contigo. Uh -huh.
Y entonces era como de, bueno, ahora sí, ya esperaba yo como la cita de cuándo Emilio va a venir a decirme si entendió esto. Porque para mí representabas como la primera persona que me iba a leer como, como lector, ¿no? Así como, porque a Ale en algún punto la dejé de ver como mi primera lectora. Le contaba tanto que pensaba, pues no, no sé si ya lo entendió o es todo lo que yo le dije que la hace entenderlo. Con toda esta información que le di, la hace entender eso que escribí. Entonces, de repente, cuando apareciste, era de, ah, ahora sí va a haber alguien que la va a leer y no va a saber nada y a ver qué dice. Entonces, eso era una situación emocionante cuando apareciste por primera vez después de leer el libro. Sí, y también es una parte interesante del proceso para mí mismo, ¿no? El ver ya un texto que ha sido trabajado eh, y de repente me encuentro yo con ese texto y digo, ah, caray, ¿y ahora qué puedo yo hacer por este texto, no? ¿Cómo puedo ayudar a que este texto brille más una vez que ya ha sido también trabajado y que han rehecho algunas partes, que se ha trabajado en la estructura, que se ha trabajado en... Y digo, ok, esto ya está, nada más para darle una pulida adicional y listo, ¿no? Entonces, y siempre con la anuencia del autor. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Nosotros sugerimos y damos nuestras razones para sugerir y damos ejemplos, etcétera, pero finalmente es el autor el que toma la decisión final, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú con esa parte del proceso? Bien, o sea, me gustaba mucho que me comentaran, que me dieran las razones. Sí había veces, yo recuerdo que había veces en que, aunque me daban todas las razones, yo volvía a decir, no, así era. Y entonces como que nos íbamos a apartados más técnicos solamente para corregir, ¿no? Y me sentía bien porque pensaba, bueno, sí, a veces yo cedo porque creo que está mejor y luego ya yo les explicaba por qué era así y ustedes decían, ah, bueno, entonces que se quede. Y eso era un proceso que era agradable, ¿no? Porque no era de así es y ya, ya, o sea, nada más te estamos dando el último empujón para que digas que sí. No, me parecía más como que me daban la información para propiciar el cambio, pero también se dejaban retroalimentar y que yo les dijera, es que está así por esto, lo pensaban tantito y a veces sí me decían no, pero, y a veces me decían, ah, bueno, si es esto, entonces nada más vamos a arreglar cosillas y funciona. Claro. Era un proceso agradable, sí. Sí, creo que nosotros incluso como autores, ¿no? Porque, bueno, sí editamos, pero también escribimos y pasamos por lo mismo que tú. Entonces, cuando Emilio hace algunas sugerencias sobre mi texto, yo me retuerzo un poco. Y cuando Emilio recibe alguna retroalimentación de mi parte, estoy segura que le pasa lo mismo. Entonces es algo natural que además se espera, porque lo que nosotros generamos con esta relación que generamos con nuestro texto es íntima, es muy personal, son nuestras letras, es nuestra voz. Cuando alguien llega y nos quiere corregir, pues como que nosotros nos vamos a poner un poco resistentes hasta que encontramos los porqués, hasta que entendemos que el código tiene ciertas reglas y que pues para mejorar esa comprensión lectora tendría que trabajarse de una determinada forma. Entonces, siempre habrá criterios, siempre habrá sugerencias de parte de un editor, pero como siempre, el que tiene la última palabra será el escritor, será el autor. Y eso para nosotros es muy importante. Justo por eso es que me gustaría también que nos platicaras cómo es que crees que esta novela haya reflejado tu voz. ¿Es realmente ya ahora que a distancia puedes sentarte y volverla a leer, porque supongo que la has vuelto a leer, o ya no o eres como otros autores que dicen, cuando publico un libro ya no lo vuelvo a leer porque si no le quiero seguir haciendo correcciones? ¿Cómo ha sido la tuya y si encuentras tu voz en esta novela? No la he vuelto a leer de jalón completa, pero sí he estado leyendo por pedacitos. De repente cuando alguien me manda mensajitos, sobre todo porque los primeros lectores pues son la gente que te conoce.
Entonces, tienen el contacto, te mandan el mensaje de esto me pareció, tarara, o esto se parece a, o esto me encantó, o lloré con esto. Y entonces, aunque yo sé de qué va la historia, de todas maneras, regreso al libro, voy a decir, ¿de qué lloró, no? Bien. Ya me leo el capítulo completo y así es como he tenido mis nuevos acercamientos. Y en esa lectura a veces me pasa lo de, ay, yo creo que hubiera estado chido que... Y ya, me digo, bueno, no, pues ya, lo escribes en, en otra historia porque aquí ya no va a pasar. Y sí, sí me veo, o sea, sí creo que mi voz está ahí. Lo he leído y sigo pensando así, ah, lo escribí yo seguramente. Porque Ah, qué lindo. no lo veo como algo extraño. Hay partes que a mí me causan todavía el nudo, así. Partes que cuando las escribí pensé, ay, me gusta, pero como que me da el bajón. Y todavía no sé a qué se deba, que ya conozco en qué va, de qué va, ya sé qué va a pasar y de todas maneras yo la leo, que para mí la primera vez me pareció algo muy extraño, como leer algo que yo mismo escribí y que me provocara algo emocionalmente, me parecía una sensación rara. No sé si les pase a ustedes. Siempre y de eso se trata la escritura, de que nos haga sentir, porque cuando las cosas son reales, cuando están pasadas por la emoción, por el corazón, porque por la tripa, porque eso es real, eso te pasó como ser humano, pues entonces encuentras un lugar como donde habitar con tus propias emociones y tus propios sentimientos. Nosotros hablamos en Librélula de la verdad verdadera. Y cuando se cuela esa verdad, esa neta, se refleja en el texto. Y justo es ahí donde suceden esas como instantes de emoción, ¿no? De que, ay, algo te está como atravesando, ya te dolió la panza, ya te hizo sudar, ya te hizo sentir incluso miedo o a lo mejor, no sé, una tristeza profunda. Si está escrita desde tu verdad, desde algo que sí viviste, se nota en el texto. Y pues, qué padre, me gusta mucho que te pase, pero creo que me da mucho más gusto que le pase a tus lectores. Sí, me llegan muchos. De repente también llegan versiones de la historia. Sí, y Sí. entonces yo llego y digo, ¿dónde está él? Así lo pasé por alto. Y cuando lo leo, ya me doy cuenta que es como su interpretación de lo que acaban de leer, ¿no? Y me doy, pues te das cuenta de que cada quien interpreta desde su historia de vida o desde su perspectiva cosas que yo ni había pensado, ¿no? Alguno de los personajes, alguien me comentó una situación bien específica y dije, no, o sea, no le contesté que no era así, pero sí creía que no, que para mí como escritor no iba por ahí, pero que qué chido que le hubiera caído desde esa perspectiva la situación, ¿no? Y por otro lado, pues sí, gente que tiene como su club de fans, tenemos un club de no fans, déjame decirte, un club de no fans de un personaje o sea, yo creo que cada vez que alguien pasa por ahí me manda un mensajito de, qué mal me cae, o y así. Entonces ya les prometí que en un futuro próximo, porque hasta les dije, cuando juntemos unos 400 no fans, voy a abrir una página de no fans para, para que sepamos que a nadie le cae nada bien. Y hay situaciones que también les provocan mucha risa, que tampoco las veía venir, pero está padre. Entonces, Ay, qué bonito, Emilio. ¿Qué a ti, tú cómo sentiste cuando viste por primera vez maquetado ya, cuando recibiste el PDF maquetado para revisarlo antes de mandarlo al libro? ¿Y cómo sentiste una vez que ya tuviste el libro físico en la mano? pues cuando terminamos, cuando hicimos la revisión del PDF y de repente ya entre los tres, creo que hicieron la pregunta así de ya quedó por allá y alguien dijo sí, tú ya, ya, y luego al otro, cuando los tres dijimos que sí, como que de repente dije, ay, ya acabamos por fin después de todo este, ya dije, bueno, ahora que todavía por ahí me lo chuté creo que como dos veces iba yo así como,
y ya trataba yo de que las cosas que corrigiera o que propusiera ya fueran la nada para que ya no se armara más, pero sí me sentía como liberado y como con menos compromiso de ponerle tanta atención, porque cada vez que revisábamos yo era de, bueno, ahora siéntate y dale. Y iba yo así. Entonces cuando dijimos ya acabó, yo pensé, bueno, la próxima vez que lo lea lo voy a leer como de ya, no tengo que pensar en cambiar nada porque ya quedó. Después tuve un periodo como de un mes de no saber nada, porque ya sabíamos que estaba ahí, que estaba publicado, pero no, teníamos algún problemita con Amazon que no estaba imprimiendo, me acuerdo. Ujú. Entonces, pues como que por ese mes tenía yo la expectativa de sé que está ahí, pero todavía no está. Lo pedí, entonces, sin saber yo cuándo llegaba, porque mi fecha era como, por decir algo, dentro de 15 días, y de repente me tocaron la puerta y me entregaron una caja, me dieron la caja, y yo la abrí y ya estaba yo en el griterío, estaba yo solo gritando como loco y me puse a llorar. Estaba yo así, con mi libro ahí. Me acuerdo que tomé una foto y te la mandé, y yo estaba así con el lagrimerío. Y seguí gritando, estaba así. De hecho, vino una vecina, mi vecina, así de, ¿qué pasa? Porque yo estaba, ¡ay! Estaba yo. Y le hablé a todo mundo de, ya lo tengo, así. Entonces estaba yo presumiendo. Fue una emoción bien distinta tener el libro en la mano. Y entonces pensé, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues sí, bueno, ya está el libro y ahora, ¿qué? ¿Qué sigue? De repente también pensé que no había acabado. Pensé que no había acabado nada. Porque era como una emoción de, está aquí, todo este tiempo que estuviste trabajando. Para mí, yo le ponía una fecha de 2 años, porque aunque pasé más o menos un año con ustedes, ya llevaba yo otro atrás y me sentía re feliz de haber acabado, pero no sé, cuando se me aplacó la felicidad extrema, fue así como de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces como que en mi cerebro vino el de, no hemos acabado nada, espérate tantito. Y Viene una nueva etapa. teníamos un montón de cosas. Y sí, empecé a hacer como nuevas listas de cosas para hacer porque no hemos acabado con este libro. Pero A sí, mí estaba me, súper. a mí me encanta que, bueno, ya hiciste un pedido, pero pues ya vendiste todos tus primeros libros, ese primer lote ya se acabó, ya vas por el segundo. Y vamos por una presentación, por supuesto, del libro acá en Cancún, amén de la que ya realizaste en Playa del Carmen. Vamos a regresarnos un paso antes de la presentación para que nos cuentes un poquito sobre de qué va la historia, porque todo el mundo está escuchando como todos los previos y etcétera, se tejes y manejes, pero ¿de qué se trata la historia? Se han de estar preguntando. Bueno, es una historia de amor, como ya habías dicho, entre dos hombres, dos chicos que se conocen un poquito antes de que empiece la pandemia, que al igual que todos, pues les llega la información a través de las redes sociales, de las noticias, y ellos están apenas en el proceso de conocerse. Entonces, cuando dicen, ¿saben qué? Ya nadie se va para la calle, nadie regresa al trabajo, se quedan en su casa guardados y pues legalmente, por decirlo de alguna manera, la propuesta oficial de salud es cada quien se va para su casa y el contacto se limita a nada. Si puedes ni tocar a los de tu casa, mejor. Pero estas dos personas, pues quizá de manera personal lo piensan, ¿no? Estamos empezando con esto y si en este momento nos vamos a nuestra casa, aunque sea por los 3 meses propuestos para estar en cuarentena, pues puede no pasar más nada, ¿no? Digo, en 3 meses se te olvida que lo querías mucho porque llevas 3 meses sin verlo. Creo que somos personas y las personas nos encanta el contacto, no podríamos Claro. aguantar solamente con la videollamada. Y nos pasó, no aguantamos, ¿no? Todos los que vivimos la pandemia sabemos que aunque las videollamadas nos acercaban, llegó un momento en que extrañábamos a la gente, ¿no? Queríamos tocarlos o queríamos verlos de verdad, queríamos olerlos. No sé si incluso hasta los que no querías tanto los empezabas a querer ver también, pasaba por ahí. Entonces, estas dos personas pues deciden, antes de saber que esto iba a pasar, que
¿qué tal que mejor la pasamos juntos, que al fin que no es tanto tiempo y vemos cómo funciona la relación? Y entonces, pues sí, terminan en una misma casa, conociéndose, porque aunque ya se conocían, pues era la primera parte del proceso de conocer a alguien en una relación amorosa. Y se saltaron como todo lo demás que hay en el intermedio y ¡pum!, de repente ya estaban viviendo juntos, ¿no? Que generalmente termina siendo la última etapa en las relaciones. Entonces pasamos de nos vamos conociendo a vamos a vivir juntos porque igual no tenemos de otra. La otra opción es estar completamente separados. Y el libro, aunque empieza antes de la pandemia, pues sí se centra en el proceso de cómo nos conocemos y un poquito en cómo nos desconocemos, porque no nos conocíamos tanto, ¿no? Y ahora estamos viviendo juntos 24 horas al día. Traté de reflejar no solo lo que estos dos personajes que inventaba eh, pasaban, no solo sus emociones y su manera de llevar la pandemia, sino lo que todos los que vivimos la pandemia también sufríamos un poquito o gozábamos, porque seguro que había gente que la gozaba divina, ¿no? Entre ellos yo de repente pensaba, yo soy feliz de estar aquí encerrado y no volver a ver a nadie, que me molestan todos los ruidosos de allá afuera. Pero de repente también te veías así las noticias y decías, bueno, no todos la están pasando tan bonito, ¿no? Claro. Y me fijaba mucho en lo que para todos era una historia en común, aunque estuviéramos en lugares separados. De repente los memes, las historias, todos sabíamos la misma historia y pensabas, eso ocurrió en China, o eso ocurrió en Francia, o ocurrió aquí en Yucatán y yo ni siquiera estoy en Yucatán, pero la saben todos, ¿no? O sea, ocurrió en Yucatán la historia de la tortuguita esta y la señora, o me acuerdo mucho de la Esperancita en la Ciudad de México, o íbamos a las historias, y me gustaba como pensar que ese material lo podía ocupar de alguna manera para que nos pudiéramos relacionar, o no solo relacionar, sino que nos pudiéramos conectar con lo que estaba escribiendo. Entonces ponía mucha atención en las cosas que pasaban. Tenía yo mi cronología de tal día, ya llegó a Francia y tal día acaba de pasar esto, una nueva cepa en tal, aunque sabía antes de seguir escribiendo que solo quería el coronavirus como mi línea de tiempo más que como un personaje. Pero me servía mucho porque de repente cuando aparecía, no sé si les tocó esta época en la que todo el mundo creía tenerlo, aunque ya no, ya era otra cosa, ¿no? Y ya no sabía si sí, si no, y luego de repente aparecieron las pruebas rápidas y yo tenía como mi cronología, también para que los personajes pudieran reaccionar un poquito a eso, aunque seguía yo necio con que el coronavirus no tiene que ser el factor que determine qué va a pasar con ellos, sino solamente es algo que está ahí. Por eso, a razón de eso, están juntos, pero no es lo que determina la relación. Yo pensaba que el libro iba más de dos personas que estaban conviviendo quizá de manera muy apresurada, o quizá no, porque no sabemos la verdad en qué va, pero que tenían que resolver eso. Como todos teníamos que resolver lo mismo, cada uno en su casa, solos o con la pareja o con alguien, porque quizá también hubo otro montón de personas que como los dos personajes del libro dijeron, pues vámonos a vivir juntos, que qué más da. Ya estábamos juntos, pues ya de una vez agarramos vuelo. Así Así fue. como Sí. sugerían los suecos. ¿Cómo sugerían los suecos? No me acuerdo. Sí, el gobierno sueco dijo, pues les recomendamos que se vayan con una pareja para que no lo pasen solos. Ah, muy bien ellos, o sea, al revés de nosotros. Ajá. Sí, allá fue emparéjense para que no la pasen solos y que puedan tener todo el tiempo, ahora sí que ocupadito y aunque no vayan a ser la pareja después de la pandemia, es bueno que estén en pareja. Sí. Pues eso hubiera Sí. sido. Yo creo que muchos pensaron eso. Pero somos dos sociedades distintas. Sí, Pues a nosotros nos agarró
los latinoamericanos y de repente pues convivir con alguien que acabas de conocer, llevarlo a tu casa o ir a su casa y empezar de cero, creo que representa como otros términos que muchos iguales no estaban preparados. Ujú. Sí, por supuesto. Bueno, ya tenemos un poquito el contexto de qué va la historia, pero siempre nos da curiosidad saber de dónde sale la portada. Entonces, ahorita toda esta conversación la hemos acompañado también con el libro que es el protagonista y con su portada. Cuéntanos un poquito de quién te la hace y por qué parece una carta del tarot. Y bueno, eso ya lo podemos relacionar con el sueño y con Jodorowsky y con esta psicomagia, pero bueno, habrá que descubrir en el libro por qué. Y ¿de qué va esta portada? Bueno, cuando estábamos ya en el proceso de ahora, ¿qué vamos a hacer con la portada del libro? Ustedes me iban a sugerir una portada y también yo les comenté que quería hacer una propuesta, ¿no? Sobre lo que ya en mi cabeza era la portada. Para mí al inicio creía que, siempre pensé que la portada de mi libro tenía que tener como muchísimo color y ser así como súper, no sé cómo decirlo, barroca. Imaginé una cosa súper barroca la primera vez. Luego revisé portadas de los libros y aparecían como portadas que te contaban muchísimo del libro y otras que no te decían absolutamente nada. Y además que eran libros que yo había leído y pensaba, ni hace match la portada, ¿no? Sí, podía haber sido cualquier cosa y nadie se enteraba. Entonces, escogí 2 capítulos, porque cuando me encontré con un ilustrador, platiqué con él sobre mi idea, pero también tenía la disyuntiva de, le doy el texto así de léetelo todo, y no sé si como todos los escritores decimos, no, mi texto no lo va a tener completo nadie hasta que sea libro. Entonces, lo que pensé es escoger una parte que fuera pues como definitoria sobre el libro. Y había 2 capítulos que creía yo que explicaban de alguna manera qué pasaba. Y entonces era un capítulo donde estos 2 personajes van a un árbol y se encuentran en un paseo de esos que quizá los mexicanos tuvimos y los demás países del mundo no, porque a nosotros nos permitían salir a la calle y darnos nuestras vueltas por allá, y los demás sí estaban realmente encerrados. Entonces, en uno de esos paseos, cada uno de los personajes hacía las cosas que más les gustaban, pero también terminaban teniendo un enfrentamiento emocional sobre lo que cada uno sentía, ¿no? Yo siento esto y quiero hacer esto, y el otro también. Entonces, le mandé ese capítulo y le mandé el capítulo del sueño, pensando que las cosas que ocurrían en el sueño tenían que ver pues con la psique de uno de los personajes, con lo que realmente estaba pasando. Pensando en que, ya saben, que dicen que lo que soñamos tiene que ver con lo que vivimos o con lo que queremos. Entonces justo le pasé estos 2 capítulos al ilustrador y yo no le conté la historia de la psicomagia, ni del acto psicomágico, ni nada. Solo le di los 2 capítulos, le comenté de qué iba la historia en general, lo dejé que leyera. Y después le hice un montón de anotaciones sobre cómo eran los personajes y cuáles eran los elementos importantes, según yo, para, para los personajes, ¿no? Entonces le dije, mira, tenemos un personaje que se dedica a esto, que es así físicamente. Incluso le hice unas pequeñas copias de las descripciones de los personajes, se las mandé. Le dije, mira, le gustan estas cosas, a este otro le gustan estas otras cosas. Y él me devolvió una propuesta que no era esta, que era otra propuesta distinta. Y de repente un día amanecí con un montón de mensajitos de, no, esa no, mejor esta otra. Y cuando él me mandó esto, yo pensé, se parecía a una carta, pero no dije que voy a esperar a que hagamos nuestra junta y que me explique de qué va. Entonces hicimos la junta y justo él me dijo, me gustaría ponerlos en esta imagen que parece una carta y que es la carta de los amantes. Él me dijo, yo deseché como el capítulo donde están paseando y me quedé solamente con este capítulo del sueño.
Y el único elemento que trajo del paseo fue al árbol, pero él lo vio desde la perspectiva de voy a construir la carta, pero desde una forma muy plástica. Aunque cuando yo la vi, a mí me había parecido que era la manera correcta, porque había traído los elementos de las dos, aunque quizá para él era más importante el sueño que lo otro, pero había traído los elementos de las dos cosas. Y entonces fue cuando le conté la historia de Jodorowsky, del acto psicomágico, y pensé que una de las cartas que estaban escritas en aquella notita que había encontrado sobre el acto psicomágico, tenía que ver con la carta de los amantes, que es lo que termina pareciéndose a la portada. Y que no tiene que ver directamente con una relación, sino puede ser cosas de trabajo, cosas de creación, cosas artísticas. Es una carta que está como muy abierta. Tiene que ver con el amor, pero no con el amor emocionalmente hablando, sino con el amor sobre la manera en la que puedes crear. De hecho, en la carta original del tarot, pues hay un hombre y una mujer, una copa, que es una copa dorada, y un sol atrás. Y tiene que ver con el rollo de trabajar para obtener. Y entonces dentro de ese trabajo que haces para obtener, pues están estas dos personas que aquí pues tendrían que trabajar de manera junta para obtener lo que quieren, ¿no? La relación. Y los otros elementos que terminaron siendo la portada, pues eran para sustituir a los elementos originales, pero que tienen que ver con las situaciones que pasan dentro del libro, como las gomitas, los pececitos del Candy Crush, el pez beta que está ahí atrás. Por eso terminó siendo la portada del libro. Muy bien, me encanta eso, como que podamos ahora sí ir entendiendo cuáles son las diferentes decisiones que se toman dentro de los muchos diferentes procesos de la creación de un libro. Cuando nosotros empezamos ahora a hacer estas entrevistas, me emociona mucho que podamos compartirles a estos otros escritores o a algunos otros autores que ya han publicado y que seguramente se van a identificar con todos los procesos que conllevan la edición, la publicación, la distribución, la venta de un libro. Y creo que esto que nos cuentas ahora pues no solo nos dan como pistas del valor que tiene cada una de las decisiones, sino que además generan una experiencia lectora distinta para cuando ya tengamos nuestro libro en mano. Tenemos para el día 28 de febrero nuestra presentación del libro en Cancún, ¿cierto? Sí, es el 28 o yo me estoy confundiendo. 25. 25. Así es el último sábado del mes de febrero. Y bueno, ya estamos así como calentando motores, porque la verdad es que creemos que va a ser un evento que va a convocar a mucha gente que te quiere en Cancún y que te conoce y que te sabe y que seguramente te podrá acompañar en esta presentación. La otra fue también en playa y fue con tus amigos, con mucha gente que te conoce. También vinieron tus papás, entonces, y tu familia, entonces creo que va a ser un bonito evento. Así es. Pues sí, los vamos a esperar y todavía no tenemos la hora, pero ya sabemos la fecha, sábado 25, o sea, ya cerquita, en un mes. Sí, sábado 25 a 7 de la noche. A 7 ya. Sí, 7 de la noche, para que nos puedan acompañar. Nuestra sede de esta serie de presentaciones de libros va a ser Bonampak 51, que se encuentra en la avenida Bonampak, número 51, y que nos va a recibir con toda la generosidad. Es un jardín precioso, con una fuente muy linda, y la verdad es que el lugar está espléndido para poderla pasar bien y muy amorosamente, ¿verdad, Emilio Calderón? Absolutamente. Es un lugar muy lindo y va a estar fabulosa esta presentación. Entonces, los esperamos por allá. Vamos a tener, de hecho, este próximo 28, ahora sí, sábado 28 de enero, otra presentación, la presentación de Samuel Castellanos y su libro Un beso frente al mar,
Y pues bueno, a él ya lo entrevistamos la semana pasada, ya hicimos también el anuncio. Ojalá que nos acompañen, pero como ahora el protagonista es La espalda de Sumas y Emanuel Valdés, pues le hacemos el recordatorio desde ahora. 25 de febrero, sábado 25 de febrero, también en Bonampak 51. Me gustaría también, y ya como para ir cerrando, Emanuel, que nos contaras si todavía hay libros en existencia contigo, si ya te llegó tu siguiente lote, para que pues si no de una vez vayamos haciendo lo que toca, que es, vamos a pedir nuestro libro contigo. Sí, ya tengo el siguiente lote de libros, o sea que ya de hecho los empecé a repartir ayer, a mandar, porque he estado mandando algunos por ahí a Canadá, me pidieron unos. Ayer llegó uno a Alemania que mandé hace como un mes, pero bueno, muy bien. Muy Pues no, bien, yo ya sé que los flores alemanes y toda la llegará el cosa. correo todavía hasta allá, pero sí. Y sí, tengo libros. Todavía se pueden pedir por Amazon, si quieres Ujú. que te llegue directamente y un poquito más rápido. Lo que yo estoy mandando, también algunos me piden que haga una dedicatoria o que les ponga el autógrafo. Entonces, pues bueno, yo también los mando directamente hasta tu casa a través de Correos de México, es lo que estoy haciendo. Muy bien. Sí, sí, sí. Y ese Me día, pues encanta voy a tener también. ahí el montón de libros el día que hagamos la presentación. Y en cuanto nosotros terminemos de hacer esta transmisión, también colocaremos la liga de Amazon para que puedan directamente acceder, ya sea que prefieran el libro virtual y no el libro físico, bueno, pues también ya se puede adquirir a través de esa plataforma. Me gustaría también que, pues si hay algún número de teléfono donde te lo puedan pedir, tú estás en Playa del Carmen, a lo mejor te pueden hacer por ahí la petición o colocamos también tu perfil de Facebook para que te encuentren rápidamente y pues ahí también está el canal de comunicación. Pues O mi teléfono es Instagram. 984-128-2552. Entonces, me pueden mandar un WhatsApp y ya les contesto. Yo estoy, como también tuve gente que me pidió de Cancún, ya he ido como un par de veces, pues trato de juntar así todos los libros que pueda y me voy un sábado, viernes a hacer la repartición de libros. En las redes sociales, en Facebook, es La Espalda de Sumas, así como tal. En Instagram también pones @ La Espalda de Sumas. Y en ambos lugares, si es directamente a mi perfil, Emanuel Valdés, los dos, Facebook e Instagram. Pero el libro tiene su propia página y su propio Instagram. Ay, 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 muy bien, que además tienen muchos seguidores y tú le Pues sigues tratando alimentando ahí con novedades. con las fotitos. Es que hay gente que me manda, en realidad al inicio les pedía yo una foto como para ver que ya les había llegado, pero después descubrí que ellos solos me mandaban o me mandaban la foto del capítulo y con la nota de, ay, en este capítulo me pasó esto. Entonces usé esa información porque me parece padre, como que lo que me cuentan, si es pertinente como mostrárselos a todos, se los muestro. Hay cositas que me quedo solo para mí porque pienso, ese comentario era nada más para mí y ya me lo guardo. Pero está padre que me manden sus fotos o que me digan, lo estoy leyendo en mis vacaciones en Canadá, fue la última foto que me llegó. Estaban en las montañas esquiando y por ahí me mandaron. Entonces, está chido que formes parte de las vacaciones de alguien porque se llevaron tu libro para leerlo en sus vacaciones. Qué lindo. Sí, debe ser muy emocionante. No solamente para ti como autor, porque también es emocionante para nosotros como editores. Eso está muy lindo. Muy bien, Emi, pues vamos cerrando. ¿Qué te gustaría ya como de últimas preguntarle a Emanuel? ¿Para cuándo el siguiente? Ya estoy escribiendo, hasta te podría mandar los primeros 2 capítulos. Muy bien, muy bien. O sea, a partir de que hicimos la presentación, dije, me voy a sentar ahora sí y ponte a escribir. Ya tenía yo como la idea de lo que quería, entonces ya empecé. Está complicado como
verlo desde otra perspectiva ahora, pero me parece que es interesante que lo que decía Alejandra, ¿no? Que aunque mi primera vez fue muy difícil, porque pues, era mi primera vez y no sabía nada, ahora creo que lo estoy acomodando de mejor manera, las ideas vienen desde otra perspectiva, estoy tratando de que sea un libro diferente, que no tenga que ver pues casi nada con este primero que me encanta, pero quiero que mi segunda novela sea algo muy distinto. Entonces ya, yo creo que le voy a dar con todo y será que en unos 6 meses ya lo estemos revisando. Fabuloso. Excelente. No, hombre, no, pues yo muy orgullosa del trabajo que está haciendo Emanuel, que también habrá que hacer una mención a Fernanda Gómez Pintos, que fue quien fue también el referente para que llegaras con nosotros. Fernanda escribe con nosotros desde hace ya algunos añitos y pues ya tiene también una primera publicación, Abraza tu luz, que así fue como llegó después de ese libro Emanuel con nosotros. Y pues, pues eso, que me da mucho orgullo porque ustedes se conocen, tienen como un vínculo y después ese vínculo hace que la red de amorosos acompañantes crezca y pues eso además genera otras resonancias. Ya nos decía, recuérdame el nombre de nuestro amigo tarotista que te acompañó Héctor, en Héctor Héctor. Ah, Sánchez. sí. Sí, Héctor, que fabulosa. Tuvimos, la verdad, una presentación del libro bien bonita. Él ofreció lecturas a todos los que asistieron y fue muy emocionante, ¿no? Si usted hace una pregunta, yo le digo algo de su futuro. Y pues todo el mundo quería preguntar cosas porque ¿Quieres también saber querían todo? saber. Sí, entonces bueno, la pasamos muy bien. Creo que también de eso es de lo que se trata este ejercicio, de poder compartir desde la alegría, desde la emoción, desde sí, toda esta parte técnica que forma parte de la producción editorial, pero sobre todo este carácter humano de nuestras intervenciones para que esto pueda tener un final feliz. Aunque no sé si el final, no le vamos a decir el final porque esto no puede saberlo usted, pero me parece que puede ser en conjunto todo lo que nosotros hemos vivido con la espalda de Sumas nos genera una felicidad así superlativa. Muchas gracias, Emanuel. No sé si quieras tú agregar algo más. No, muchas gracias a los dos, gracias por acompañarme en el proceso, por enseñarme cosas que no sabía y que no tenía ni idea que había que hacer para tener un libro. Sí, de repente, después de pensarlo, alguien llegó a decirme, oye, y sabiendo todo lo que se tiene que hacer, ¿te animas a hacer otro? Y pensé que sí, ya lo hice una vez, ya que más da que lo vuelva a hacer otra vez. Quizá desde otra perspectiva y como con otra meta, ¿no? Pero sí, sí tengo ganas y ya estoy en eso. Muchas gracias a todos los que me han apoyado, a todos los que me han comprado un libro o que me han ayudado a compartir, porque está padre que toda la gente que te conoce de repente diga, ay, pues también te quiero leer, ¿no? O me dijeron que, sí, por ahí hay que dice, no, yo no leo a nadie, pero igual te voy a ayudar a soltar el chisme por todos lados. Y eso está bien interesante, ¿no? Que de alguna manera te quieren ayudar y que sí he encontrado muchísimo apoyo. También estoy feliz que ya empecé a pasar, yo pensaba que era como una barrera que quería saltar y que era que de repente gente que no tuviera nada que ver conmigo ni me conociera de nada se acercara al libro. Y por ahí ya tuve pues unas 4 o 5 personas que no sé de dónde llegaron. A algunos sí les pregunté así de, ¿me puedes explicar cómo llegaste al libro? Y está interesante. Un acercamiento que igual les cuento rápido es que alguien me contactó por Face preguntándome que si en alguna librería, que me dijo, estoy en la Gandhi y me dicen que no lo tiene. Y yo así de, no, pues no, no va a estar, no todavía. Y me dice, bueno, estoy de vacaciones en playa y yo cada que viajo a algún lugar trato de conseguir un libro de algún autor local, en específico un libro que tenga una temática LGTB.
Entonces le pregunté, pero ¿quién te dijo que yo tenía un libro de un? Entonces él me dice que en estas redes, o sea, que están las redes y que alguien reposteó algún post que seguramente hice en Instagram sobre libros LGTB. Y dije, ay, mira, ni me había enterado. Y qué padre que a través de eso, uno que vino de vacaciones y que le gusta coleccionar libros, que además tenga que ser de un autor local, y lo conocí, le llevé el libro personalmente y ya me mandó así como toda ¿cómo se dice? Pues su retroalimentación sobre Mm. lo que leyó. Porque durante nuestra plática nos tomamos un café, pues sí, me contó la de autores que ha leído Claro. de sus vacaciones, porque dice que sí le gusta, que es como parte de sus vacaciones, encontrar un autor local y conseguir Ay, un qué libro. bonitas experiencias. Entonces, está padre como saltar esa barrera que dije, creo que es una barrera bien complicada, que alguien que no te conozca de repente diga, ah, yo quiero leer a este desconocido que acaba de sacar una primer novela. Sí. No, pues qué maravilla. Está sensacional esta historia que nos cuentas. Y pues bueno, nos va a encantar reconocer la retroalimentación. Así, luego se las voy a mandar. Muy bien, pues ha sido todo un placer el charlar contigo el día de hoy, Emanuel, y otra vez mucho éxito con el libro y, bueno, a los demás nos vemos el sábado, perdón, el viernes en la presentación, el viernes 25. Así es. Bueno, pues ahí estamos nosotros también muy pendientes. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por las ganas de escuchar estas historias, estas aventuras literarias, estas travesías, que a nosotros nos dan muchísimo gusto, por eso nos picamos y nos quedamos hablando horas y horas y podríamos continuar chismoseando el resto de la tarde, pero por ahora, pues eso, le damos no solo las gracias a Emanuel por permitirnos acompañarle, por dejar que podamos hacer y contribuir desde estas iniciativas, desde estas entrevistas un poquito más a su difusión. Obviamente agradecerle también a Emilio por su tiempo y por el corazón que le ha puesto a este proyecto y pues a todos los que de alguna manera contribuyen con Librelula Editores, sea como autores que están escribiendo con nosotros, sea como promotores que nos recomiendan con alguien más, sea como por autores o escritores que ya están publicando con nosotros y que se suman a esta travesía. Muchísimas gracias, que tenga usted un extraordinario fin de semana y de vida, porque bueno, este año apenas empieza. Bienvenido 2023. Gracias. Gracias.